Bueno, jóvenes, vamos a ver hoy la composición de funciones como uno de los temas ya entrando en el cálculo propiamente dicho. Miren, nosotros podemos hacer entre dos o más funciones una composición de las mismas, encontrando así una nueva función. Lo mismo que cuando hacíamos las operaciones entre funciones que encontrábamos una función nueva. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x y la función g de x, yo puedo buscar una nueva función que se va a llamar función compuesta, expresándola, ¿verdad?, a f compuesta con g de x. ¿Ah? Aquí usted pone el nombre de la primera función, cómo se nombra la segunda, y entre las dos pone un pequeño círculo y esto se lee f compuesta con g de x. Si estuviese expresada en esta forma, entonces sería g compuesta con f de x. Yo prefiero leerla de izquierda a derecha en ese orden para que a ustedes les sea más sencillo. Entonces, esto es una función compuesta. Es una función compuesta, la cual para poderla definir deben cumplirse los siguientes parámetros. Miren, si yo tengo expresado f compuesta con g de x, para que esa función se pueda definir o esté definida, debe cumplirse que el dominio de g esté incluido en el codominio de f. O también podría decir que el codominio de g esté incluido en el dominio de f, esté incluido. O sea que esos son los parámetros importantes para poder que se cumpla y se pueda definir la compuesta de dos o más funciones. Eso es importante que lo sepan para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿en qué consiste la composición de funciones? Miren, en una función normal, una función propiamente dicha, usted tiene, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 1. Usted a esta función, usted le puede encontrar el valor de la misma conociendo o dándole a x cualquier valor que esté en su dominio. Por ejemplo, esta es una función, ¿verdad?, que el dominio son todos los números reales. Si yo quiero saber cuál es el valor de la función para f de 1, nosotros entonces que aquí nosotros el valor de x lo reemplazamos por 1, tomamos en la función f de x, donde esté la variable x, la reemplazamos por 1, así que aquí me quedaría 1 al cuadrado menos 1. Así que esto va a ser igual a 1 menos 1 y esto es igual a 0. O sea que cuando x vale 1, lleva a valer 0. Y así hacíamos cuando hablábamos de encontrar el valor de una función. Entonces, esto que usted hace aquí es lo que el principio fundamental para hallar una función compuesta, para hacer composición de funciones. ¿Por qué? Porque en una función compuesta, en vez de tener f de x y tener un valor determinado para x, usted lo que va a tener es una función dependiendo de otra función. O sea que es, en vez de darle un valor a x, lo que esa x va a hacer es el valor de una función. Entonces, donde esté la variable en la primera función, usted va a reemplazar el valor de la segunda función. Y es como si estuviéramos haciendo lo propio en un ejemplo como este. Entonces, ¿por qué funciona en esa forma? Porque recuerden que si estamos haciendo una composición de dos o más funciones, cada función tiene un dominio y cada función tiene un codominio. Entonces, cuando componemos sus valores y encontramos una función compuesta, lo que realmente ocurre, fíjense cómo es. Se lo tengo en las líneas de colores distintos, miren. Por ejemplo, el argumento de f se relaciona con la imagen en su codominio, que es 0. 0 a su vez se va a relacionar con 4 y 4 a su vez se relaciona con 2. Lo que al final resulta que para la
el argumento 1 de F corresponde la imagen 2 de G. Cuando yo hago F compuesta con G para 1, va a ser 2. ¿Ven? Eso es lo que realmente sucede en la función cuando hacemos una función compuesta. Por ejemplo, para la función, si yo compongo a F con G para 2, entonces ¿cuál sería? 2 está relacionado con -3 con -2 y -2 con 0 en G. Entonces, para la compuesta a 2 le va a corresponder el 0, que es su imagen. Entonces, realmente esto nos da una idea de lo que ocurre en una función compuesta. ¿Ven? Hay una relación entre los dominios y codominios de ellas para poder encontrar las nuevas imágenes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo específico para que lo puedan ustedes trabajar, ¿verdad? Miren, para f de x igual a 2x4 menos x cuadrado. Y para g de x igual a raíz cuadrada de x menos 4, ¿no? Tengo dos funciones definidas en las cuales vamos a hallar la compuesta de f con g. Vamos a hallar f compuesta con g de x. Entonces, para resolver esta función compuesta, ya yo sé que a mi primera función f le va a corresponder a g de x como si fuese su variable independiente, ¿verdad? La función f va a depender de la función g de x. Entonces, esa g de x la reemplazo por su valor. ¿Cuánto vale g de x? Va a ser raíz de x menos 4. Entonces, esta va a ser la variable independiente, o sea, para que ustedes lo puedan ver en el fondo y tratar de comprender, ¿verdad? Esta va a ser su variable independiente para f. Entonces, en mi función f, que está definida como 2 por x cuarta menos x cuadrado, aquí donde va x y x, yo voy a reemplazar el valor de g de x. Así que aquí voy a tener raíz de x menos 4 a la cuarta menos raíz de x menos 4 al cuadrado. Quedándome entonces ya operaciones algebraicas que entonces tenemos que resolver como lo hacíamos en las operaciones con funciones. A ver, aquí me va a quedar 2 multiplicado por 4 es el exponente, 2 es el índice, así que me va a quedar, ¿verdad? Se va a anular, aquí me queda x menos 4 elevado al cuadrado. Menos todo esto elevado al cuadrado, 2 entre 2, 1, se cancela el radical y me queda menos x menos 4. Resolviendo, tendríamos entonces, ¿verdad? Resolviendo, vamos a tener a 2 por, tengo el cuadrado de un binomio, que sería x cuadrado menos 2 por 4 por x, me da menos 8x, más 4 al cuadrado, que es 16. Menos, hago el cambio de signo necesario, ¿verdad? Porque está precedido del signo menos, así que x queda menos y 4 queda positivo. Multiplico por 2, me queda 2x cuadrado, menos 16x más 32. Y menos x y más 4 quedan igual. Así que me da como resultado, ¿verdad? Me da como resultado, me va a quedar como resultado 2x cuadrado menos 16 menos x menos 17x y más 32 y más 4 me da más 36. ¿Qué sería entonces la función compuesta resultante que viene siendo mi función, mi nueva función? Entonces, esto es lo que usted tiene que trabajar en la composición de funciones.
Ahora, a esa función compuesta, ¿verdad? Yo tengo que buscarle su dominio. Entonces, el dominio de la función compuesta es la intersección entre el dominio de la segunda con el dominio de la resultante. Así que vamos a buscar que el dominio de G, ¿verdad? ¿Dónde se corta con el dominio de la función resultante, que es f compuesta con g de x? Y lo vamos a plantear. El dominio de g, recuerden que todo esto debe ser positivo. X menos 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Así que x va a ser mayor o igual a 4 despejando a x. Así que el dominio de g van a ser todos los valores mayores o iguales que 4. Intersección, el dominio de esta función, que es una función cuadrática, son todos los números reales. Así que la intersección entre esos dos dominios son todos los valores mayores o iguales que 4. Y tenemos entonces el dominio de la función compuesta que encontramos. Así que, jóvenes, esa es la forma como se trabajan las funciones compuestas. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta y tratar de resolver perfectamente sus operaciones algebraicas, que es allí donde tienen que prestarle mucha atención. Así que eso es todo por hoy en cuanto a la composición de funciones. Después les hago otros ejemplos. En la explicación también les voy a tratar de hacer ejemplos un poquito diferentes. Igualmente apóyense en el módulo que también los va a ayudar. Eso es todo. Hasta luego.